Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre limpieza y desinfección de la UCI en el contexto de pandemia, manejo de residuos. De esta charla se va a encargar la licenciada Karina Soria. Ella es enfermera en control de infecciones del Servicio de Infectología del Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán. Bienvenido, Tucumán. Especialista en epidemiología y control de infecciones, verificada por ADESI, Asociación de Enfermería de Control de Infecciones. Desde Tucumán te damos la bienvenida. Gracias por estar ahí. Todo tuyo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por la invitación al comité organizador de la SATI. Bueno, yo trabajo en el servicio de infectología del Hospital Padilla. Nuestro servicio está conformado por 3 licenciados en enfermería, y los 3, por suerte, estamos certificados con la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones. O sea que el hospital, por suerte, tiene el privilegio de tener 3 profesionales dedicados al control de infecciones. En el día de hoy me toca abordar un tema tan importante como es la limpieza y desinfección de UCI en tiempo de pandemia y manejo de residuos hospitalarios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la limpieza y desinfección marcan un pilar fundamental en lo que es la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Estos van en conjunto con el lavado de manos y la aplicación de las precauciones estándar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la limpieza y desinfección es fundamental para la disminución de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Qué puntos importantes vamos a tener en cuenta cuando hablamos de limpieza y desinfección? En primer lugar, el compromiso institucional. ¿A qué nos referimos cuando decimos compromiso institucional? La colega anterior hacía mención a la dirección, y sí, a esto se debe. El compromiso institucional es de acuerdo al compromiso que tienen los directivos de cada institución en apoyar, digamos, a todo lo que es limpieza y desinfección, o sea, que tienen que destinar un dinero anual para la compra de insumos necesarios para la limpieza y desinfección, o sea, que sean de calidad suficiente y de calidad. ¿Por qué? Para que la persona que realiza la limpieza y desinfección lo haga en el menor tiempo posible y de calidad, por supuesto. Y con unos objetivos claros: a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, qué logro con estos objetivos, ¿sí? Y la capacitación tiene que ser una capacitación continua, una capacitación incidental también, y a la vez se deben hacer distintos tipos de auditoría, porque lamentablemente la gente es hija del rigor, y muchas veces el personal, si no lo están controlando, o sea, no lleva, digamos, al fin, digamos, las tareas que les corresponden. Cuando hablamos de limpieza y desinfección de ambiente, en este caso vamos a hablar específicamente de COVID-19. El ambiente de los servicios es foco especial de atención en este brote, ya que el virus puede permanecer en sillas, mesas, en todo el mobiliario durante varios días y horas. Según la Organización Mundial de la Salud, todavía no se sabe específicamente cuánto tiene de sobrevida este virus. Lo que se tiene que lograr es minimizar la diseminación de microorganismos para mantener los ambientes limpios y las superficies limpias, ¿sí? La limpieza y desinfección ambiental debe ser rigurosa, garantizando la seguridad y protección del personal que lo realiza. En este caso, digamos, de lo que habló la colega anterior, el uso de los elementos de protección personal que deben ser exclusivos para esto. Ya posteriormente voy a hablar sobre este tema. Las superficies tienen riesgo de transmisión directa de la infección por medio de, ¿sí?, la mano del personal de salud en contacto con la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos personal de salud que realicen distintas tareas y de repente pasan de una unidad del paciente, hacen la asistencia directa, no realiza el correcto lavado de mano y pasan a otra unidad, y de repente va a haber transmisión cruzada de estos microorganismos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de COVID es la vía de transmisión, porque la vía de transmisión de este virus es respiratorio y de contacto. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos respiratorio, se trata, digamos, de las gotitas, ¿verdad? Y cuando decimos de contacto, quiere decir que queda en el mobiliario. Entonces hay que hacer mucho hincapié en lo que es la higiene hospitalaria. La ausencia de la utilización de técnicas básicas de limpieza. La persona que realiza la limpieza debe tener
debe ser consciente de la técnica que utiliza, porque, por ejemplo, nosotros podemos utilizar de un solo paso, de varios pasos, dependiendo del producto que contemos en ese momento. Si, por ejemplo, nosotros estamos en una institución donde no contamos con los elementos que necesitamos, como por ejemplo un amonio cuaternario, de repente tenemos únicamente lavandina y detergente, lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero para eso tenemos que conocer la técnica correcta para esto, porque de repente si nosotros utilizamos una lavandina para hacer de un solo paso, ¿nos sirve? No nos sirve, ¿sí? Para esto lleva 3 pasos que más adelante lo voy a explicar. Mantenimiento de superficies húmedas o mojadas y el mantenimiento de superficies polvorientas. Condiciones precarias de los equipos inmobiliarios, o sea, no debemos tener mobiliarios que estén desprolijos, que estén despintados, que estén oxidados. Todo eso genera, digamos, el acantamiento de microorganismos para la proliferación de microorganismos y que después nosotros a través de las manos, los operadores, podemos transmitir a otros pacientes y a otras unidades. Los objetivos que nos planteamos es que la limpieza y desinfección es disminuir la mayor cantidad posible de microorganismos y suciedad del medio ambiente hospitalario. Todo aquello que se encuentre limpio y seco no desarrollará gérmenes que puedan provocar infecciones. Es importante saber que la limpieza y desinfección son elementos primarios y eficaces para romper la cadena epidemiológica. Por eso cuando hablábamos anteriormente del compromiso que tienen que tener los directivos, se trata de esto, porque no solamente si tenemos las ganas de implementar que la higiene sea la correcta, sino que también tenemos que tener los elementos necesarios para esto. También es lo mismo cuando hablamos del lavado de manos. Si tenemos las ganas, pero resulta que no tenemos los elementos primordiales para hacer un buen lavado de manos y tampoco nos ayuda mucho, ¿sí? Como decía la colega anterior, en cada lavabo, o sea, cada 7 pasos tenemos que tener un lavabo, pero que resulta de que si no lo tenemos que tener en el punto de atención, por lo menos considerar un alcohol en gel, eso sí. Es importante que los conocimientos sean actualizados sobre la limpieza y desinfección, sobre el medio ambiente sanitario, porque siempre se están apareciendo nuevos productos que son amonios cuaternarios con distintos tipos de marca y que son de un solo paso, son efectivos y son efectivos. Conocer que los hospitales destinan del 2 al 3% de su presupuesto anual. En realidad, lo que se debería hacer es que cada directivo destinen un porcentaje mayor a esto, porque es necesario que los elementos sean de calidad suficiente. Existe alta evidencia respecto a la permanencia de los microorganismos en el medio ambiente y su rol en la transmisión de infecciones. No solamente hoy estamos hablando de COVID, pero hay muchos microorganismos, muchos otros microorganismos que permanecen muchos días, meses en el medio ambiente hospitalario. Entonces, el papel fundamental que está jugando, el rol fundamental de la limpieza y desinfección es fundamental en lo que hace a la higiene hospitalaria y a la disminución de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Todo va de la mano. Si utilizamos los EPP que corresponde, si hacemos un correcto lavado de manos, si nosotros tenemos una buena higiene hospitalaria y seguramente que la disminución de las infecciones asociadas al cuidado de la salud van a disminuir. Para eliminar los microorganismos de la superficie se debe tener en cuenta que primero se debe limpiar, eliminar la suciedad visible y luego desinfectar. Todo esto va a depender del tipo de producto que se utilice. ¿Quiénes tienen riesgo a infectarse cuando se realiza la limpieza? Y el personal que realiza la limpieza, el personal que circula, los interconsultores, médicos, enfermeros, técnicos, radiólogos, técnicos de laboratorio, los pacientes y también las personas sanas, o sea, los familiares de los pacientes también, ¿sí? Entonces es importante hacer mención a todos los procedimientos de acuerdo al tipo de aislamiento. Lo que nosotros hacemos en nuestro hospital es, por ejemplo, no hablando de COVID, sino en otras situaciones, en las unidades de terapia intensiva, la mucama está adiestrada, capacitada, ella sabe en qué momento, digamos, utilizar los pacientes que están en aislamiento de contacto, los que están en aislamiento respiratorio, ella sabe qué elementos vas a utilizar para ese caso. Y hoy por hoy, digamos, hablando de COVID, también se hizo capacitaciones desde el comienzo en cuanto a la colocación y retiro de los elementos de protección personal y cómo lo va a utilizar.
Es importante conocer que las manos y los elementos de limpieza se llevan los microorganismos desde la superficie del paciente y desde los pacientes a la superficie. ¿Qué elementos de protección personal se debe colocar la persona que realiza la limpieza y desinfección de las unidades críticas? Nosotros, por ejemplo, hemos designado que, si bien nosotros no somos una unidad de COVID todavía, pero estamos preparados desde marzo, que hicimos las capacitaciones pertinentes, y ya les voy a hacer mostrar cómo se está trabajando, digamos, con respecto a la circulación en las unidades críticas. Se armó, digamos, en el caso que ingresen pacientes con sospecha o confirmación, corte. Por ejemplo, si están confirmados con COVID-19, la persona esa que va a atender a esos pacientes, mejor dicho, que va a hacer la limpieza que nosotros le llamamos mucama, que en otros lugares, no lo sé cómo lo llaman, nosotros le llamamos mucama del servicio, ella tiene que hacer primero lavado de manos, colocación de camisolina hidrorrepelente, colocación de barbijo quirúrgico, antiparra y los guantes de nitrilo. Lo que se le hace en las recomendaciones de que entre cada unidad de paciente se puede cambiar los guantes y el lavado de mano con agua y jabón o alcohol en gel. Muchas veces capaz que por ahí surge la pregunta de que si se puede atender con estos mismos elementos de protección personal a toda la unidad COVID, dependiendo, a ver, sí se puede atender excepto los guantes, y es el lavado de mano entre paciente y paciente, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos el área COVID y de repente tenemos pacientes con una microbiología que tiene una Klebsiella KPC, hablemos de una Klebsiella KPC, multiresistente, entonces, y contamos con una sola mucama, se le enseña al personal de mucama que a este enfermo, digamos, a esta unidad se la va a descontaminar al último y se va a retirar todos los EPP una vez que termine de hacer la limpieza y desinfección de la unidad. ¿Cómo limpiar y desinfectar superficies para evitar la propagación del COVID-19? Primero hay que tener en cuenta el tipo de superficie que voy a limpiar, o sea, si es madera, si es las camas que hoy por hoy nosotros tenemos las Stray que son de material poroso, que es no recuerdo cómo se llama el material bueno, las mesas, que son las mesas de comer, los biombos, respiradores, bueno, todo eso hay que tener en cuenta el tipo de superficie que vamos a limpiar y quién lo va a limpiar, y las características de la suciedad presente, o sea, si es una suciedad que es visible o no visible. Si estamos hablando de una suciedad que es visible, por ejemplo, podemos tener presencia de sangre o podemos tener también presencia de alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que no debemos utilizar? Es la desinfección de ambientes por aerosoles, la vaporización con formol o iodopovidona. No son métodos prácticos, no resultan costos efectivos. Cuando hablamos de los métodos que podemos utilizar, hablamos de dos tipos de métodos. Uno es de un solo paso y el otro es de varios pasos. ¿Por qué decimos que es de un solo paso? Porque esto quiere decir que en el mismo paso hacemos la limpieza y la desinfección de una sola vez. Voy a mencionar algunas marcas comerciales, como por ejemplo el Biodex, el Surfanio Premium. El Biodex es un producto que viene en un sachet, es un polvo de 10 gramos, y esto se lo disuelve en 1 litro de agua. La durabilidad de eso es de 24 horas, ¿sí? No es corrosivo y limpia y desinfecta. De varios pasos, que quiere decir que yo primero tengo que realizar la limpieza, enjuague y luego la desinfección, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo limpio, ¿con qué voy a limpiar? Y voy a limpiar con un detergente, ¿sí? Un detergente muy parecido al detergente de uso doméstico. ¿Qué es lo que debo hacer? Colocar en una jarra, poner agua y poner el detergente hasta que yo consiga que se haga una espuma. Con eso hago la limpieza, la remoción física. Luego tengo que hacer un enjuague y luego voy a usar el hipoclorito de sodio. Ese es de varios pasos. Cuando uso el hipoclorito de sodio, me van a preguntar cuántas partes por millón. Y con 500 partes por millón
andamos bien, porque acuérdense de que el uso del hipoclorito de sodio es muy corrosivo. ¿Es bueno? Sí, es bueno, pero tiene, ¿tiene efecto residual? No, no tiene efecto residual, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer en 500 partes por millón, la lavandina, de 50 a 60 gramos de 50 a 60 grados de cloro por litro. ¿Qué es lo que no debemos utilizar ni siquiera en COVID y en no COVID? Eso está prohibidísimo en usos hospitalarios, son los métodos secos, el bromero, escobillón, franela, porque aumentan la dispersión de polvos y partículas portadoras de gérmenes en el medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las superficies altamente tocadas y cuáles son las poco tocadas. ¿Por qué? Porque las poco tocadas se limpian y las superficies altamente tocadas se limpian y se desinfectan. Las poco tocadas, como por ejemplo el techo, ¿se debe limpiar? Sí, se debe limpiar, pero no sucesivas veces como se debe hacer en otras unidades, como ya les voy a mencionar. Y las altamente tocadas es limpiar y desinfectar, como la unidad del paciente, la cama, la mesa de comer, el biombo, respirador, las bombas de infusiones, los monitores, las manijas de las puertas, todo eso se limpia y se desinfecta. ¿Qué es lo que no se debe mezclar? El detergente más la lavandina, porque genera vapores tóxicos que dañan al operador, inactiva la acción del cloro como desinfectante. Hace un par de años atrás las mucamas creían que ellas descontaminaban porque hacían la mezcla de estos vapores y que quedaba muy lindo y muy limpito, ¿sí? Pero resulta que después aparecían con neumonía y no sabían por qué, y era porque generaba vapores tóxicos de la mezcla de la lavandina. ¿Cómo es la limpieza? Tiene que ser en una sola dirección, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y en forma de zigzag. No se debe retroceder por el mismo lugar donde se pasó. Se limpia primero las superficies cercanas al paciente y luego se va limpiando los otros sectores que ya se van alejando del paciente. El personal de limpieza que nosotros tenemos, por ejemplo, en las unidades críticas, que son las mucamas, las llamadas mucamas, no es la misma persona que hace la limpieza del piso. Ese es otro personal con el cual nosotros ahora, por ejemplo, hemos gestionado este tipo de carros, que lo están viendo acá, obvio sin la escoba, que tiene cuenta, digamos, con un doble balde, porque nosotros por ahora tampoco tenemos, digamos, el carro con el doble balde, si no estamos haciendo la limpieza tradicional, vendría a ser. Siempre se está haciendo el adiestramiento al personal de limpieza, teórico y práctico, en cuanto a qué es lo que deben utilizar, las diluciones y qué es lo que deben hacer una vez que concluyen, digamos, con su trabajo, ¿sí? Que cuando concluyen, digamos, bueno, esto lo que hay que evitar es retorcer trapos de piso con las manos para evitar el síndrome del pronador. Bueno, ahí tenemos la técnica de doble balde. Y al terminar las tareas de limpieza, lo que hacemos hincapié es esto: lavar los baldes, trapos, mopas, rejilla, todo lo que se haya utilizado y colocar baldes boca abajo para que se escurran. Desinfectar con hipoclorito de sodio al 1%, los trapos, mopas y rejilla, inmersión de 5 a 10 minutos. Escurrir trapos, mopas y rejilla. Extender trapos y rejillas para que se sequen y los mopos con la cabezal hacia arriba. Vamos a hacer mención nuevamente, digamos, todo lo que hemos hablado, que son los métodos de limpieza y de desinfección simultánea, que había hecho mención hace un rato, el Biodec, pero hay otros, por ejemplo, el Surfanio Premium, que también la dilución de esto es de 2,5 en un litro de agua, y la durabilidad también es de 24 horas, una vez concluidas las 24 horas se desecha lo que queda, y se lava el frasco donde se puso este producto. Tampoco es corrosivo, ¿sí? Y el LT8 también es muy bueno. Señalizar siempre cuando se haga la higiene hospitalaria, fundamentalmente de los pisos, tienen que utilizar los señaladores estos que están viendo acá, que estos, digamos, es para evitar las caídas y los resbalones cuando el piso está húmedo. Los pisos, ¿qué frecuencia tendrán de higiene? Mantener en buenas condiciones una vez por turno y cada vez que se ensucian.
No desinfectar los pisos. El hipoclorito de sodio no posee acción residual. Los pacientes no se atienden en el piso. Los pisos se contaminan con el transitar de personal y pacientes. La desinfección de pisos no es costo efectiva. Los techos, mantener un buen estado físico, sin grietas y ruptura. Las paredes se deben limpiar hasta 1,60 m, lavar diariamente y cada vez que estén visiblemente sucias. Los techos y superficies altas de paredes, más de 1,60 m, lavar con una frecuencia no inferior a los 6 meses. No requieren desinfección. Los baños. Mantener en buen estado físico pisos del baño diariamente y cada vez que estén visiblemente sucios. Los artefactos sanitarios, limpiar y desinfectar diariamente y cada vez que estén visiblemente sucios. La unidad del paciente, como ser cama del paciente, mesa de comer, mesa de luz, pie de suero, mesas auxiliares, panel de oxigenoterapia, aparatos y equipos, bombas de infusión, respiradores, monitores, paredes laterales, limpiar y desinfectar diariamente y cada vez que resulte necesario. ¿Cuánto tiempo de sobrevivida tiene el COVID-19 en una superficie seca? La Organización Mundial de la Salud todavía no dispone de estos datos específicos, ¿sí? Pero se creen, de acuerdo a algunos estudios que se hicieron y de acuerdo a alguna bibliografía, que el coronavirus puede tener una durabilidad de 3 horas y el SARS de 72 a 96 horas. El rol del medio ambiente en la transmisión hospitalaria de microorganismos, no hay que olvidar que no tan solo estamos conviviendo con el SARS-CoV, sino que hay otros microorganismos que también son silenciosos, no los vemos, pero están, y que puede ser, por ejemplo, un Clostridium difficile, que puede durar 5 meses la durabilidad en un medio ambiente hospitalario, un enterococo de 10 a meses, un estafilococo de 10 a meses, un Acinetobacter de 3 días a 5 meses, Pseudomonas aerugíneas de 6 horas a 16 meses. Entonces, volvemos a hacer hincapié en que la limpieza y la desinfección de todo el mobiliario es tan importante, como todas las medidas aplicadas que uno puede hacer. Esto, digamos, es algo más que ayuda para disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Cuando nosotros estamos hablando, digamos, hacemos un acorte de los pacientes con COVID y tenemos el Clostridium difficile. Cuando hablamos del Clostridium difficile, vamos a hacer mención a algo que les quería comentar. Ahí está. Si nosotros dentro de los pacientes que están internados, aparte de tener COVID-19, tiene un Clostridium, obvio que lo vamos a aislar, lo vamos a poner al último de todos los pacientes, y a esto no lo vamos la higiene hospitalaria en este sector de la unidad del paciente no se va a hacer la descontaminación con un amonio cuaternario, sino que vamos a utilizar hipoclorito de sodio de 1000 partes por millón. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a utilizar 20 centímetros de lavandina comercial de 60 gramos por decímetro cúbico por litro de agua. Esa va a ser la dilución que se va a utilizar cuando nosotros tengamos Clostridium difficile. ¿Se va a utilizar alcohol en gel para el lavado de manos? No, solamente con agua y jabón. Esa es la diferencia que hace a todo el resto de los otros pacientes. Nosotros, aparte de todo lo que hacemos, digamos, hacemos un control de la limpieza y desinfección. ¿Cómo lo hacemos? A través de una tinta invisible, que es esta lapicera que yo tengo acá en este momento. Bueno, acá le hice una marca al celular para que ustedes lo puedan ver. O sea, no se puede ver nada, pero yo cuando aplico la luz ultravioleta, no sé si pueden visualizar algo ahí. ¿Pueden ver una línea? Bueno, entonces ese es el control que yo hago, digamos, en las unidades críticas. Que hago en las unidades críticas, por ejemplo, designo, digo, a ver, hoy voy a hacer el control de la tinta invisible, marco por distintos lugares de la unidad crítica, y al día siguiente voy, corroboro con la luz ultravioleta, solamente, obvio que yo lo sé, pero en ese momento cuando hago el control, hablo con la jefa de enfermera, la llevo y le hago mostrar donde yo hice las marcas, y le hago mostrar si es que se hizo o no se hizo la correcta limpieza y desinfección de la unidad, ¿sí? También contamos con Cherly, y también muchas veces, a veces una vez al año hacemos las técnicas microbiológicas y las técnicas químicas con bioluminescencia de ATP, cuando algún proveedor nos presta el aparato para poder realizarla.
Bueno, acá les voy a hacer mostrar un poquito de lo que se hace. Bueno, este quiere decir, digamos, el número de marcas que se hace, elementos a limpiar, que es baranda, pie de suero, espaldar de cama, mesa de comer, biombo, botones de bombas de infusión, botones de respiradores, botones de monitor, o sea, si se hizo o no se hizo y quién lo realiza, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, en la otra línea, que no sé si ustedes lo estaban visualizando, acá yo puse enfermera. ¿Por qué? Porque los botones de los respiradores, los botones de las bombas de difusión, los botones eso, digamos, le corresponde a la parte de enfermería, porque también hubo problema de que la mucama, por limpiar la botonera, cambió, digamos, la diagramación de la infusión, y bueno, entonces se determinó junto con los jefes de servicio que por lo menos los botones de los respiradores, de las bombas de infusión, lo iba a realizar el personal de enfermería. Pero todo el resto que se hace, la limpieza y desinfección de la unidad, es de la mucama. Y la validación de limpieza por bioluminiscencia, bueno, este aparato que nos prestan muy de vez en cuando para dar alguna capacitación, se mide por adenosín de trifosfato, que es el ATP, es un hisopado que se hace la limpieza, digamos, se lo fricciona en la superficie donde nosotros queremos medir la cantidad de ATP, y se lo introduce en el aparato, y a través de eso ellos tienen, por ejemplo, una cantidad de ATP, por ejemplo, hasta 30 ATP está bien, de 30 a 50 más o menos, y para arriba, pésimo. O sea, que quiere decir que nunca se hizo la limpieza y desinfección. Cuando hablamos de los residuos hospitalarios, en emergencia sanitaria, específicamente de COVID-19, tenemos que tener en cuenta que solamente tenemos que manejarnos con residuos patológicos, o sea que únicamente vamos a contar con bolsa roja de 60 a 90 micrones. No sé si pueden observar ahí, esta es la terapia intensiva que nosotros tenemos en el servicio, que las dos terapias, contamos en realidad con 2 unidades críticas, 1 y 2, y una que se abrió hace 2 años atrás, que es la tercera, y después tenemos una unidad de cuidados coronarios. 2 terapias están diseñadas de esa forma, que es la circulación por donde circula el paciente, es el área, digamos, que se diseminó, digamos, se determinó para pronarlo y todo lo demás, y el circular por fuera de la línea que ustedes están viendo, de la línea amarilla. Karina, discúlpame, Sí. 2 minutitos, porque si no, no entran las otras 2 charlas. Perfecto, ¿sí? perfecto. Bueno, el almacenamiento el primario, digamos, se va a dar en primer lugar, digamos, en las áreas críticas, hablando de las áreas críticas. Esto, ¿cómo va a ser? Digamos, una vez almacenado todo el dispositivo del material patológico, lo que tenemos que hacer es descontaminar, tenemos que descontaminar ese material con hipoclorito, rociarlo con hipoclorito a 1000 partes por millón. Luego cerrarla, identificarla de qué sector es, y la parte externa de la bolsa también se la rocea con algún hipoclorito de sodio, también a 1000 partes por millón, ¿sí? Cosa que cuando salga del sector de unidad de COVID, salga identificado de dónde es y con qué microbiología, digamos, está trabajando. El transporte interno, digamos, se dispuso en el hospital ya hace mucho tiempo, que cuando los carros tienen que circular, digamos, en horarios y rutas que no son frecuentes, digamos, que se utilizan para la entrega de comida, y tampoco cuando es el horario de las visitas, ¿sí? Esos contenedores se limpian y se desinfectan después de cada retiro del material. Y el transporte interno, ya que tiene que ver, digamos, cuando la empresa viene y retira todos los elementos patológicos, utilizan todos los elementos de protección personal. ¿Qué elementos utilizan? Camisolín, barbijo quirúrgico, antiparras, guantes hasta las 3/4 partes del brazo, y botas de goma. Bueno, como fin, para terminar, seamos conscientes de nuestros actos, que el único beneficiario de las acciones que realizamos son los pacientes. Muchas gracias.